Bueno, el tema que nos ocupa hoy es desinfección de alto nivel de endoscopios y los riesgos asociados con el reprocesamiento de endoscopios. Igual que en veces anteriores, no tengo conflictos de interés en la presentación de esta diapositiva. Hay una de las cosas que más preocupa con respecto a los endoscopios, y es que son los dispositivos médicos que han sido más veces asociados a brotes epidémicos en hospitales. Superan cualquier otro dispositivo. Y además, otra de las cosas que preocupa y que pone este tema en la agenda es que se ha relacionado los duodenoscopios con la transmisión de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Ustedes saben que las enterobacterias productoras de carbapenemasas son bacterias que tienen un mecanismo de resistencia que preocupa. ¿Por qué? Porque esa resistencia es fácilmente transferible a otras enterobacterias y provocan colonización o infección en los pacientes con grandes dificultades para el tratamiento antibiótico y con una alta mortalidad. Su diseminación en hospitales es realmente preocupante y por lo tanto conocer que los endoscopios tienen un papel en esto debe ser tomado en cuenta y debe ser considerado por todos cuando hablamos de endoscopía. Ahora, no solo los endoscopios de duodenoscopía están involucrados, sino que todos los endoscopios flexibles. Ustedes saben que hoy por hoy tenemos endoscopios flexibles para broncoscopía, para citoscopía, para gastroenterología y para un montón de disciplinas más. Y justamente su característica de flexible es lo que da dificultades para la limpieza y por lo tanto tenemos que considerar esto a la hora de revisar el reprocesamiento. Hay varios motivos por los cuales puede haber fallos en el reprocesamiento de los endoscopios. Algunos, y los vamos a revisar, tienen que ver con alguna de las etapas de reprocesamiento. Otros de los motivos de falla no nos compete a nosotros su solución, pero sí su denuncia, tiene que ver con el diseño de los endoscopios. Y para esto ninguna marca ha quedado libre, ni Penta, ni Fujifilm, ni Olympus. Todos han estado involucrados en cierta medida y con distintos tipos de endoscopio en errores de diseño que han ocasionado fallos en el reprocesamiento. Y cuando uno habla de desinfección, todos conocemos que los microorganismos tienen distintos niveles de resistencia, desde las esporas, que son la mayor resistencia, o las proteínas priónicas, hasta la menor resistencia, que es el virus de hepatitis B o el VIH. Estos últimos los matamos fácilmente con cualquier desinfectante de superficies hospitalarias de bajo nivel. Ahora, cuando hablamos de desinfección de alto nivel, nos referimos a que el producto tiene que ser capaz de eliminar todos los microorganismos hasta el nivel de resistencia de Mycobacterium, incluido en su eficacia. Y para esto muchas veces se ha dicho, bueno, la clasificación de Spalding, bueno, esto es una clasificación antigua que data de los años 50, donde muchos de los instrumentos o dispositivos médicos que hoy tenemos no existían. Y por lo tanto, esta clasificación, que ha sido muy útil y muy utilizada por muchos años y que divide en 3 categorías de riesgo: artículos críticos, semicríticos y no críticos, según el riesgo de infección que conllevaba su uso, y que establecía que los artículos críticos tenían que ser esterilizados, semicríticos desinfectados o esterilizados idealmente, y los no críticos bastaba con desinfección de bajo nivel. Y esta clasificación fue muy útil y era muy simple, y uno decía, bueno, si contacta piel intacta, desinfección de bajo nivel, si contacta mucosas, de desinfección de alto nivel o artículo semicrítico, y si contacta tejido estéril, artículo crítico, tiene que ser esterilizado. Pero esto obviamente que llevaba a una sobresimplificación de la clasificación, que no considera que dentro de artículos de la misma categoría podía haber diferencias en los riesgos. Y por lo tanto
nos genera un problema que hace que hoy por hoy nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones de reprocesamiento, estas van a depender más bien de la configuración del artículo y de las dificultades de reprocesamiento que tengamos, y además del tipo de procedimiento en el cual lo vamos a utilizar. Y por eso es que cada día más en Latinoamérica la gente comienza a considerar la clasificación alemana del Instituto Robert Koch como una alternativa a la vieja clasificación de Spalding. Entonces se considera la clasificación del instrumental y también la clasificación del personal que reprocesa esos materiales. Y se establecen grupos que son mucho más exactos, donde tenemos artículos no críticos, semicríticos y críticos, pero dentro de los semicríticos y críticos, subgrupos que dan distintos niveles. Y si uno se fija, justamente los duodenoscopios, donde se realiza procedimiento de ERSP, es donde tenemos un artículo crítico y que tiene que ser reprocesado por personal muy bien entrenado, y además estos materiales tienen que ser esterilizados. Entonces, ahora vamos a ver otros factores, pero creo que la clasificación del instrumento es muy importante y que ustedes ya tuvieron muy en detalle esto gracias a la presentación de la enfermera Sandra Riveros, que nos colaboró desde Chile, por lo tanto no voy a explayarme más. Ahora, hay factores evitables de que haya una contaminación persistente en los endoscopios. Por un lado, tratar de no hacer procedimientos inadecuados, sea de limpieza, desinfección, secado o almacenamiento. Cualquiera de estas etapas puede provocar un endoscopio contaminado. Materiales de limpieza inapropiados, y yo creo que acá tenemos al menos dos grandes grupos. Uno, lo que tiene que ver con los cepillos, que se utilizan de tamaño no acorde o se utilizan dañados, rotos, o el reuso de detergentes enzimáticos como una práctica inadecuada, y lo veremos más adelante. Fallos en el diseño del endoscopio, formación de biofilm, que también vamos a ver que contribuye, el uso de los aeros, o sea, las máquinas reprocesadoras de endoscopio que se pueden contaminar intrínsecamente o que el operador puede cometer errores como conexiones inadecuadas, o el uso de endoscopios dañados sin un mantenimiento acorde. También hay que tener en cuenta características del diseño y quizás canales interiores muy largos, muy estrechos, mangos alrededor de las varillas o el uso de cuchillas, activadores, inversores. Todo eso complejiza los aparatos, ¿sí? Superficies entre las cuales se pueden formar o atrapar desechos a las cuales no podemos acceder adecuadamente para retirarlos. Las válvulas de control, llaves de paso, bisagras juntas, todo esto hace que el reprocesamiento sea muy difícil y que hay que estar muy entrenado y disponer del equipamiento necesario para hacerlo adecuadamente. Y si uno compara la complejidad de un endoscopio con la complejidad de un instrumento utilizado, por ejemplo, en cirugías general, partimos de nivel de contaminación diferentes desde el inicio, aparte de obviamente distinta complejidad, como describí anteriormente. Y una de las reflexiones que hace el doctor Rutala, y el cual respeto mucho en todos los temas de desinfección, es que hay un margen de seguridad cuando uno hace desinfección de alto nivel bastante bajo. Partimos con la necesidad de tener una eficacia del logaritmo de 7 a 10 logaritmos, y uno ve que entre limpieza y desinfección, en el mejor de los casos logramos 12, pero en situaciones más bajas podemos lograr solo 6 logaritmos. O sea que estamos hablando de que de pronto solo la limpieza y solo la desinfección podrían no ser suficientes en algunas circunstancias. Y si a esto le agregamos fallos del operador, como por ejemplo omitir inyectar el desinfectante en los canales y en las partes huecas de los instrumentos, como ustedes ven en el cuadro, cuando no inyecto sobreviven las bacterias y por lo tanto el endoscopio queda desinfectado por fuera, pero no por dentro de los canales. Entonces, hay una serie de factores. Por ejemplo, los brotes asociados son una combinación de problemas de diseño con problemas de reprocesamiento, incluso de fallas del monitoreo que hasta hace mucho no se hacía regularmente.
Y si uno mira la historia de por qué tanta alarma con este tema, esto incluso llegó al Senado de Estados Unidos. Tuvo que intervenir el Senado por los brotes de enterobacterias, donde el diseño tuvo una importancia muy grande en el caso de duodenoscopios, y donde a partir de ahí se está controlando la industria para que haga una exhaustiva validación de los procesos de reprocesamiento de los instrumentos y endoscopios que nos están vendiendo y que no siempre lo cumplen como deberían. Ustedes saben que el endoscopio que se utiliza para el duodenoscopio, utilizado para el abordaje de la vía biliar y la vía pancreática, significan un reto por su diseño. Tienen un canal, un elevador, que es el que va a permitir la angulación de los catéteres, pero que no lo podemos clasificar igual que un gastroscopio, porque tiene un nivel de complejidad distinto, fundamentalmente por el canal, por el elevador. Ahora, una de las cosas que se recomendó es hacer doble desinfección o hacer esterilización, y si ustedes van a la charla que di de inauguración de este curso, pueden encontrar igual fallos en desinfección doble o en esterilización, aunque dijimos ahí que la esterilización fue la herramienta más adecuada para prevenir brotes de infección o para cortar brotes de infección por este microorganismo. También los fabricantes han hecho modificaciones en el diseño que nos han permitido acceder mejor y poder limpiar mejor. Si nosotros limpiamos mejor, todos sabemos que vamos a desinfectar mejor. Entonces, endoscopios de ultrasonido lineal, WES, equipos urológicos, broncoscopios, todos han tenido su debut como motivo de infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemas. Ahora, la doctora Michelle Alfa recientemente publicó una investigación que me parece muy interesante, en la cual ella provocó contaminación al inicio de su investigación por debajo del elevador, ¿sí? Y luego lo que hizo fue medir qué sucedía cuando la limpieza se hacía con el elevador en posición horizontal y qué sucedía cuando el elevador se ponía a 45 grados para la limpieza. Y de ahí lo que concluyó fue que cuando el elevador estaba horizontal, o sea, no estaba levantado, no se podía proporcionar una muerte de 6 logaritmos en los AER y que por lo tanto no había forma de que se garantizara el 100% de eficacia en los procesos, aunque fueran automatizados. Entonces recomendó que el personal documente la posición de la palanca del elevador como una forma de asegurarnos de que no esté horizontal al momento de la limpieza y desinfección. También hay una relación entre las prácticas de reprocesamiento y el biofilm. Este es un estudio que comparó hospitales que tenían endoscopios sin biofilm contra hospitales que tenían endoscopios con biofilm, y encontraron obviamente biofilm en la mitad de los canales de succión y biopsia y en el 77% de los canales de aire y agua. Pero lo más interesante de este estudio, y se los comparto allí, es que cuando hicieron el estudio de factores de riesgo, ¿saben qué factores encontraron para tener biofilm? Primero, que la limpieza se haga manualmente. Segundo, que se reutilice el detergente de limpieza. Y tercero, que el secado la purga de final después del secado, no utilizar alcohol. O sea que estas son 3 enseñanzas que tenemos que tomar si queremos evitar el biofilm en nuestros materiales. ¿Y qué productos están aprobados para desinfección de alto nivel según la FDA? Bueno, aquí los ven: glutaraldehído al-2, ortostalaldehído 0,55 y el peróxido de hidrógeno puro o en combinaciones con ácido peracético. Y obviamente también dentro de los glutaraldehídos hay distintas formulaciones con o sin surfactante, algunas para AER que son más rápidas porque obviamente se trabaja a 35 grados, las pueden ver en las slides cuando las bajen. Y obviamente uno de los problemas que más preocupa con el glutaraldehído son los problemas ocupacionales, irritaciones,
alergias, etcétera. Por lo tanto, si en nuestro hospital aún utilizamos glutaldehído, tengamos de prestar atención que haya una campana o que haya un sitio donde se extraiga el aire y se le dé al trabajador mejores condiciones desde el punto de vista de los vapores de glutaldehído. El otro punto clave tiene que ver con el secado, ¿no? Y hay una fuerte correlación entre la existencia de biofilm, que ustedes saben que necesita humedad, y endoscopios no bien secados. Entonces, se ha detectado biofilm con mucho más porcentaje, y esto es reiterativo en muchas publicaciones, entre los canales de aire y agua comparado con el de biopsia y succión, pero si hay fallos en el secado o en el servicio, en ambos vamos a tener problemas. Entonces, ojo con el de aire y agua, que como les digo, es el que más concentra los problemas de humedad. Es así, por ejemplo, que países como Australia han hecho obligatorio o han fijado una fecha de obligatoriedad de tener gabinetes de secado continuo para el almacenamiento de los endoscopios. Uno de los errores que yo he visto que se comete, y esto he visitado varios países donde cometen este error, es que almacenan el endoscopio con las válvulas colocadas y con las partes removibles colocadas. Y esto es incorrecto. Para favorecer el secado y para evitar la contaminación, tienen que almacenarse separados, aunque junto obviamente al endoscopio, pero separado, no colocado en él. Y con respecto a cuánto tiempo uno dispone para dejar un endoscopio reprocesado y utilizarlo en forma segura, hay distintas recomendaciones internacionales, por ejemplo, entre 3 horas y 1 mes, entre los estudios científicos hablan entre 2 días y casi 2 meses, pero yo el consejo que les doy es: consideren las variables de su situación, de su hospital. ¿Qué tipo de endoscopio tiene? ¿Cuál es la eficacia del reprocesamiento en su hospital? ¿Cómo se cumplen las recomendaciones del fabricante? ¿Cuáles son sus condiciones de almacenamiento? ¿Usted solo lo cuelga vertical o usted lo tiene en un gabinete de secado activo? ¿Cuál es la frecuencia de uso y la población de pacientes? De acuerdo a todos estos datos, tome la decisión para su propio hospital. Bueno, anexo a esta presentación, ustedes tienen además otra presentación que pueden descargar, donde tienen los pasos del reprocesamiento endoscopio, que no los voy a dar en este momento. Y también consideren la humedad como una presencia de líquido, y todos los estudios donde han colocado un boroscopio y han mirado dentro de los endoscopios, de los canales, han encontrado humedad. Y ustedes saben que la humedad está relacionada con el crecimiento bacteriano. Entonces, también es cierto que la mayoría de los estudios han demostrado que quedan más húmedos los endoscopios reprocesados manualmente que los hechos en AER, y que hay un mayor nivel de ATP cuando uno utiliza métodos de secado manuales. Entonces, el secado automatizado nos va a ayudar a disminuir el riesgo entonces de transmisión de infecciones al dejar mejor secos los materiales. Fíjense, mayor contaminación entre 48 horas y versus 2 horas, casi la mitad se contaminaron en los 2 días, ninguno mostró crecimiento cuando se aplicaron 10 minutos de secado con aire forzado. Y cada vez que yo hago la encuesta entre la gente y le pregunto, ¿usted realmente dedica 10 minutos a secar? Todos me confiesan que no. Y esto es muy importante, porque el secado realmente es lo que va a prevenir el recrecimiento y va a prevenir la formación de biofilm en los endoscopios. Entonces, los gabinetes de secado automático son cada día más recomendados. Entonces, ¿cuál es el tiempo? 10 minutos es el tiempo necesario para hacer el secado a presión, y obviamente que la inyección de alcohol también va a contribuir a evitar la recontaminación de los endoscopios. Entonces, aquí les dejé un resumen de los pasos: limpiar y secar adecuadamente, secar antes de desinfectar, utilizar un desinfectante aprobado, conexiones correctas, concentración correcta. Fíjese, hay que medir la concentración del desinfectante a diario por el tiempo correcto.
¿sí? Utilizar cronómetro con alarma y a la temperatura ambiente correcta. Sumergir totalmente e inyectar el desinfectante en los canales, así como tenemos que inyectar el enjuague. Hay reportados problemas de quemaduras de pacientes por no haber retirado el desinfectante de los canales. Una vez cumplido el tiempo de desinfección, enjuagar irrigando adecuadamente, secar completamente, usar aire a presión por el tiempo indicado, 10 minutos, y alcohol, y almacenar evitando la recontaminación. Así que como conclusión final, varios factores, incluidos problemas de represamiento, formación de biofilm, problemas de diseño, problemas de daño interno de los canales de endoscopio, todo esto contribuye a la infección en endoscopía, más allá de que no haya una rutina de medición de las complicaciones en esta disciplina. Y los métodos para mejorar el reprocesamiento son vitales para prevenir infecciones y la dispersión de enterobacterias productoras de carbapenemasa en los hospitales, así como brotes de infección. Bien, les dejo allí la bibliografía utilizada, les agradezco mucho esta presentación y nos vemos en el chat en vivo para contestarle todas las preguntas que ustedes tengan con relación al módulo que estamos presentando. Así que los espero para el chat en vivo a plantear todas las cuestiones que ustedes crean pertinentes. Muchas gracias.